Hola, hola colegas, bienvenidos y bienvenidas a Través del Lente, el espacio donde exploramos la historia, la cultura y la fotografía, todo desde una mirada que documenta, que siente y por supuesto que no olvida. Hoy quiero invitarlos a un viaje muy especial que realizamos específicamente a los trapiches. Si alguien nunca ha escuchado ese concepto, ahorita vamos a explicarlo, vamos a hablar sobre esto y algo súper interesante, tenemos con nosotros a una invitada especial, fotógrafa, diseñadora, que visitó también con nosotros por primera vez un trapiche. Por acá, la fotógrafa Valeria Martínez. Hola, muchas gracias por invitarme y por pues llevarme a vivir esta experiencia de los trapiches que más adelante vamos a explicarlo. Tal vez si no ¿verdad? Si no son de Costa Rica y nos escuchan la primera vez, probablemente la trapiche, la palabra trapiche puede sonar un poco como muy fuera de contexto, pero ya más adelante vamos a explicar y van a ver que es una experiencia súper, súper chiva. Lo principal acá que tenemos que dejar súper claro es que íbamos con el objetivo de disfrutar del lugar, conocer, ver un poco cómo funciona el trapiche en la actualidad, hablar con las personas que se encargan de dirigirlos, pero por supuesto siempre íbamos con nuestras herramientas fundamentales, las cámaras. Y eso nos permite documentar un poco una historia, un momento, una actividad que es lo que hicimos ese día. Específicamente nos dirigimos a un trapiche llamado el Trapiche Hermanos Arias. Esto se encuentra ubicado en la zona de San Ramón Alajuela. Y yo, en lo personal, ya había ido a ese lugar en varias ocasiones, pero solo una vez con cámara. Tomé algunas fotografías porque estaba aprendiendo y el objetivo de este año era ya tratar de documentar un poco más el proceso, hacer un pequeño video y las fotografías. Eh, lo interesante acá es poder conocer específicamente qué es el trapiche, hace cuánto realizan ellos estas actividades y también observar la experiencia de alguien que nunca había visitado un trapiche. Eh, Vale, ¿cómo fue esa experiencia o esa primera impresión? ¿Qué tenía en mente que era usted un trapiche y cuando ingresa, qué le llamó más la atención? Cuéntenos su primera impresión como tal. Uf, bueno, y realmente creo que una vez, o sea, eso es como el contexto que yo tengo. Una vez fui como a una cuestión del Museo Nacional, creo que es el edificio amarillo que está en San José, y pues ahí tenían como una pequeña demostración de cómo eran los trapiches antes, y era una cuestión, ¿verdad? Full de madera, pero obviamente no lo tenían en funcionamiento, sino era como meramente para que las personas vieran cómo era, y es parte de la historia costarricense. Entonces, como que eso era como mi concepto que tenía, y realmente cuando llegué al lugar quedé bastante asombrada, primero por todos los procesos que se llevan a cabo y que todo se lleva a cabo de forma simultánea. O sea, algo que me gusta rescatar es que todos los que trabajan ahí, ¿verdad? Son como familia, literalmente, literalmente y en sentido también metafórico. Hay un ambiente mucho de mucha amabilidad entre las personas que trabajan y la verdad a mí me sorprendió mucho el proceso porque de una sola materia prima se pueden crear demasiadas cosas y eso fue como lo que pude ver y como lo que realmente me llamó mucho la atención de que tal vez, por ejemplo, en este museo solo nos enseñaban una parte, ¿verdad? Pero ya al verlo en la vida real, uno realmente como que le toma el sentido y también la labor que hacen, porque no es cualquier persona que tiene, ¿verdad?, esa capacidad física también, porque yo considero que también es un trabajo muy demandante físicamente y no todas las personas tienen como esa capacidad física para llevar una labor de ese tipo, porque la verdad sí es bastante demandante físicamente. Completamente, y algo también importante de resaltar quizás es que documentar este lugar, visitarlo y tener estas experiencias no es solamente tomar fotografías, es una experiencia sensorial completa, desde el calor del fuego que hierve el jugo de la caña, el sonido de las Están las máquinas, abejas también. las abejas que llegan por el dulce, eh, todo es una experiencia en conjunto, ese calor, el observar a las personas agregando la leña al fuego para que caliente unas ollas gigantescas, el movimiento de las ollas, es una experiencia completa. ¿Y de dónde viene todo esto? Se dice que la palabra trapiche viene de del latín trapetum,
que es una prensa de origen mediterráneo. Pero acá, en América Latina, se empieza a utilizar y a referirse para todo el proceso que se da relacionado con la transformación de la caña de azúcar. Entonces, cuando hablamos de trapiche en Costa Rica, no solamente nos referimos a la máquina como tal que se encarga de sacar Proceso. el jugo exacto, sino a todo el proceso en general. Y en Costa Rica es una forma y fue una forma de mantener la economía de los lugares más lejanos, más rurales, donde encontramos al campesino real del país, aquella persona que trabaja en la tierra y que saca de ella diferentes materias primas para poder transformarlas. Se dice también que durante todo el siglo XVIII, siglo XIX, se empieza a utilizar más, se empieza a modificar. En muchas ocasiones se trabajaba con muelles, se cambia y se utiliza el burro para que sea quien mueve la máquina y luego ya en la actualidad se empieza a emplear la misma máquina de trapiche, o para trapiche, pero con energía o electricidad. Y eso es algo bastante interesante. Comprendiendo ya qué es el trapiche, qué es la transformación de la materia prima y qué es sacar el jugo de la caña para convertirlo en diferentes materias, que ahorita vamos a conversarlo, a mí me gustaría hacerle una pregunta, Vale, y es, ¿por qué considera usted que el trapiche como tal puede ser patrimonio de la cultura? Yo considero que existe un arraigo a la esencia costarricense, como tú lo dices, no solo del café, se vivía en la Costa Rica de antaño y creo que es como muy parte de la identidad costarricense y tal vez no todas las personas lo conocen, pero siento que es un patrimonio cultural que, digamos, no está reconocido, pero lo es. O sea, creo que la sociedad en sí, la sociedad costarricense lo reconoce como un patrimonio cultural, más no como toda esta cuestión, ¿verdad?, de hacerlo de forma pública y de ponerlo como de símbolo, ¿verdad? Pero siento como que es parte de la identidad, o sea, no es como parte por decirlo así, de que el gobierno lo reconozca, ¿verdad? Como por ejemplo con los osos perezosos, o que sea, sino que es más bien una cuestión de reconocerlo como parte de la cultura y de la identidad costarricense. Entonces, me parece que es muy interesante y, y sí siento como que, como usted dice, ¿verdad? Que esto es una manera que ellos encontraban para sobresalir, ¿verdad? En aquel entonces, para poder sobrellevar todas las situaciones. Y es que, pues ya más adelante lo vamos a ver, pero es que de la caña de azúcar salen demasiadas cosas, o sea, y todo lo que se utiliza se usa, o sea, no quedan restos, no quedan residuos, todo se usa. Y eso es algo que hace que exista, ¿verdad? Como una cuestión más circular y más amigable, no solo con la economía, sino también con el medio ambiente. Entonces es algo muy, muy chido. Esto que mencionas es muy interesante porque es literalmente darle valor a lo que somos. Ujú. Y es muy lamentable observar cómo en muchas ocasiones actividades como estas se pierden en el tiempo o no se les da el valor necesario. Algo muy interesante que sucedió fue que después de documentar, tomar las fotografías, hacer un pequeño video mostrando qué es el trapiche, eh, recibí un mensaje muy interesante de una persona de la provincia de Heredia, en Costa Rica, que me contaba específicamente que el abuelo de él tenía un trapiche y que lo más interesante es que no solamente era el lugar donde se procesaba la caña, se hacían los productos, que ya vamos a hablar sobre eso, sino que también era un lugar de reunión para el pueblo. Entonces ya dejamos de ver el trapiche como aquel lugar donde se procesa un material, se sacan productos y se venden en el mismo pueblo, sino que también es un lugar de reunión y eso genera todavía un mayor impacto en el significado real y tal vez ese concepto o esa definición que se tiene por trapiche, quizás pasa un poco más allá y deja de ser solo el lugar de producción o la máquina que ayuda a producir, sino también un lugar de reunión y un lugar de encuentro, que también es bastante interesante. Otro punto que me parece muy curioso es cómo el trapiche puede referirse a una sabiduría ancestral, cómo llegaron a ver todo Ujú. lo que se obtenía de la caña. Y si gusta, vale, hacemos un recuento
de este proceso Ujú, de producción. Vamos charlando y vamos recordando el que proceso de producción. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó al lugar? realmente lo primero que hice fue como, es que no sé si la palabra es como aplastar. Sí, 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 sí. aplastar, machucar. Mm, Bueno, había una máquina que lo que hacía era que se encargaba de que la caña de azúcar estuviera como completamente plana para continuar con la siguiente parte del proceso. Lo que hace es como quizás exprimir Ajá, la caña y saca todo el jugo de la caña. Esa máquina es la que también se conoce como trapiche. Es lo ese es en curioso. sí el trapiche. Esa es en sí el trapiche, pero luego ya el concepto se expande y se le llama todo trapiche en general. Eh, correcto, y lo más curioso fue que a Valeria la llamaron y le dijeron: "¿Quiere venir a moler?". Ah, Emo ¿cuál era la palabra? Sí. llegan con las cañas que vienen recién cortadas, las traen en un chapulín, Me imagino que antes eran bueyes. sí, muy Ujú. probablemente, em, y se empieza a colocar las grandes, ramas, podríamos decirlo, de la caña, que es como el tronco de la caña, lo que tiene todo el jugo, y se empiezan a exprimir al máximo y caen en una pila. Y de esa pila hay un tubo que trata de filtrar toda la pequeña basura y lo lleva a otras pilas para que se vayan pasando de una a otra. Es como, A mí me quedó una duda. mm, Antiguamente, antes de que existiera esta máquina como tal, ¿qué se utilizaba para molerla? se utiliza un torno que es como la misma máquina, pero sin electricidad, y lo que la movían eran los bueyes y los burros, que era lo que se utilizaba. Entonces es la misma prensa que se encarga de aplastar, pero en lugar de estar moviéndose mediante electricidad, era a nivel O sea, me de lo que imagino se que ese movía. proceso que tal vez dura unos 15, 20, menos de 15 minutos, ahora tenía que durar más Probablemente por dura la más. velocidad, digamos, en la que se partía. Ujú, Ujú, exacto. Pero también, como es un proceso de exprimir, en ocasiones sigue siendo igual lento porque se tiene que sacar todo de la caña. ujú. Ya viendo que sale el jugo de esta, queda la caña sin ningún tipo de líquido. Esa caña sin líquido que ya queda casi seca, se deja al sol, se deja secando más y luego se utiliza para prender el fuego que está dando calor a las ollas gigantescas, que es donde cae el jugo de la caña ya filtrado. Y vamos a encontrar 3 pilas. De esas 3 pilas se van moviendo, se van utilizando, se van pasando de un lado a otro el jugo ya hervido para luego empezar a hacer los materiales o los productos que se van a vender. Dentro de los productos, ¿qué recuerda usted que fue quizás el que más le llamó la atención? De los como que se estaban haciendo al final. Ajá, Creo que algo que me llamó la atención era lo que se le conoce como sobado. sobado, el sobado. O sea, yo no sabía que el sobado existía, yo no sabía que era un sobado hasta ese día. Y para mí el concepto es como muy difuso, ¿verdad? Porque hasta, o sea, digamos, como que tenía como esa confusión, ¿para qué se usa el sobado? ¿Se come solo? ¿Se le pone al fresco, verdad? Entonces, eso eran como mis preguntas. Y el sobado básicamente es como una reacción química que tiene el jugo al mezclarse con otros componentes. O sea, como que al dejarse secar, no se seca como una amalgama ahí, sino que se endurece y usted le puede dar la forma que usted quiera a esa mezcla. Entonces, para mí eso fue como lo que más me llamó la atención, porque fue como fascinante ver, literalmente se quedaba en el aire, o sea, literalmente se quedaba en el aire. Algo súper curioso es ver cómo las personas mayores realizaban ese trabajo y ellos mismos ya tenían la cantidad específica de gotas de materiales que les ponían, polvos específicos que les colocaban para poder empezar a hacer las mezclas. Y, y era súper curioso. El sobado es como un estilo de melcocha Ujú. y el tradicional es con leche y maní. Ese es como el tradicional. De en adelante ellos tenían otros que les ponían esencias de mangos o cítricos y también sabían súper peculiares. Hay uno de maní con leche, ¿verdad? Ajá, ese es el tradicional, Ajá. tradicional, tradicional. Y también otro o el producto estrella, quizás, que se obtiene es la tapa de dulce, que en conjunto se les puede llamar también tamugas. Acá en Costa Rica muy probablemente va variando en, de lugar en lugar y es súper interesante porque esta tapa
se utiliza para rasparla y hacer em, dulce como tal, que es calentar agua, colocar el dulce, en ocasiones les colocan leche y queda como una bebida que en ocasiones se dan en los rosarios, Que cuando se realizaban. es como el agua dulce. Es un agua, Sí, es el el agua agua dulce, dulce. es el agua dulce. Ajá. Pero la tapa es un poco más complejo porque hay que rasparla. Ajá. Usted puede conseguir el dulce ya Ajá, sí, ese es el que yo he visto, que que el también lo. como ajá, para Mm, mezclarlo con la leche. y en Costa Rica hay algo muy curioso que es el agua de sapo, una bebida muy común en provincia de Limón y le colocan dulce, jengibre y demás. Sí. Entonces es muy curioso ver cómo este proceso se va pasando también de provincia en provincia Y se adapta. y se va adaptando. Ujú. Existen tapas de dulce más pequeñas, pero los tres productos fundamentales eran la tapa, el sobado y el dulce en polvo ya Ujú, granulado. Y hay uno que es de mis favoritos, pero no es producto, sino que es en el lugar, que es el chicharrón de dulce. ujú. Y el chicharrón de dulce, ¿recuerdas cómo lo hacían? Uy, es como literalmente agarrar de lo que se estaba caliente, 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 lo que se estaba calentando, meterlo literalmente como 3 segundos en agua fría y ya eso quedaba Como un como un chicle. chicharrón ahí chicloso, pero si usted lo dejaba quieto, se le derretía, usted tenía que estarlo moviendo Mm, para que siguiera con forma, o sea, eso químicamente es un Es un sí, misterio, es una maravilla. exactamente. Algo también interesante es cómo sacan ese líquido que está en cocción constante, está hirviendo. Tenemos el video donde el señor que estaba preparándolo dijo: "Grábelo, grábelo". Y yo, claro, puse la cámara, se mojó un poco la mano, metió la mano en la olla hirviendo, sacó la mano de inmediato y ya venía haciendo en el agua el chicharrón. Eso me pareció impresionante. Quién sabe cuántos grados estaba eso, ¿verdad? Es demasiado, son ollas gigantescas, Son pailas, o son sea, pailas ajá. gigantescas, y eso es muy curioso, muy interesante. Y otra de las experiencias también interesantes, que pudimos observar en el lugar fue con uno de los señores que estaba, podríamos decir, atizando el fuego, una palabra bastante Mm, curiosa, bastante típica por acá, el que estaba encargado de controlar el fuego, que es lo más peligroso, ya que se puede descontrolar en cualquier momento, y nos permitió tomarle fotos a él y dijo algo. Dijo: "Van a tomarle una foto a un campesino de verdad". ujú. Y quizás eso fue lo más curioso, ver la actitud que él tenía y el orgullo que siente al ser alguien que trabaja la tierra. Considero que es de lo mejor que existe poder ver cómo ese orgullo se tiene, se siente utilizando su chonete, sombrero típico del país. Y mencionó algo, vale, no sé si usted recuerda esa frase tan curiosa que él dijo, que él ya había cumplido eh, 3 de 4 etapas o 2 de 3 etapas de la vida. ¿Recuerda cuáles Que fueron? digo, como que sí, como que ya le había cumplido el ciclo, que él ya tenía sus hijos y que los hijos ya estaban en lo de ellos y que a él básicamente lo que le quedaba a él era pues, ¿verdad? Como lo que le había hecho, no feliz, ¿verdad? Sino como lo que había hecho durante toda su vida. No sabemos si, ¿verdad? Si realmente fue como de que fue feliz en ese tiempo, pero nos dio como a entender, ¿verdad? Como que ahora lo único que le quedaba a él era continuar con lo que siempre ha hecho y lo que siempre le ha apasionado, que es el campo y que es lo que siempre le ha dado, ¿verdad? Exacto, y lo mencionaba de una manera muy natural, el decir, yo ya nací, ya crecí, ya, trabajé, ya tuve hijos, y ahora queda terminar mi ciclo de vida haciendo esto. Pero lo dicen de una manera no melancólica, sino de una manera natural, de una manera real. Y él dice: "Ese es mi ciclo de vida y es nuestro ciclo de vida". Y es un pensamiento muy curioso, porque quizás ahora no lo tenemos. Ahora el pensamiento es distinto y él lo menciona con orgullo. Es ya Creo que es como es normalizado. Mm. exacto, está normalizado ese pensamiento. Y algo muy curioso, cómo observa o ve que es fundamental, la parte de dejar personas acá que se Mm. encarguen de este mismo proceso y de De cultura. hecho, cuando estaban haciendo el sobado, había muchos muchachos como de nuestra edad, digamos que rozaban entre los 22, 27 por ahí, que estaban haciendo sobado. Entonces yo me pongo a pensar
que yo creo que el legado del trapiche va, va a llevar su tiempo, ¿verdad? Todavía, porque lastimosamente, por ejemplo, con la fabricación de marimbas y el tocar marimbas es una parte de la cultura costarricense que se ha ido perdiendo, porque no todas las personas, ¿verdad?, que están como en este ámbito, que son tal vez personas jóvenes, se han interesado lo suficiente como para hacerlo. Hay muy pocas personas, ¿verdad? Hasta ahorita que se está reivindicando un poco, ¿verdad? Por esfuerzos de diferentes organizaciones de que se siga tocando la marimba, pero yo considero que por parte del trapiche, creo que es algo que todavía se le puede seguir dando, porque hay muchas personas jóvenes que inclusive son parte de la familia, ¿verdad? En este caso, de los hermanos Arias, conocidos, primos, lo que sea, que igual están ahí participando activamente. Entonces yo siento que eso hace que se mantenga vivo esa, ¿verdad? Esa cuestión, ese corazón de, como vos decís, ¿verdad? De la sociedad de ese momento, ¿verdad? Entonces como que el que sigan jóvenes con la tradición hace que también se mantenga como esa parte social que hablábamos ahora, de que también se veía como un lugar de reunión. Entonces, sí, me parece como interesante rescatar eso también. Completamente de acuerdo, Valen. Y algo interesante, ya que nosotros no realizamos el labor del trapiche, igualmente tenemos una labor fundamental y es utilizar la fotografía como una herramienta para la memoria. Ujú, Y si en algún momento, en 100, 200 años, el trapiche ya no es una actividad que se practique en Costa Rica, las fotografías van a quedar ahí, van a quedar en archivo, van a quedar en redes, van a quedar en exposiciones, van a quedar en diferentes lugares donde se va a recordar qué era lo que estaba haciendo. mm, Y creo que quizás ahí es donde se encuentra, donde yace la pasión por la fotografía, el saber que el documentar no específicamente una historia súper elaborada, sino un momento en específico, una acción, ese proceso de documentarlo y de tenerlo guardado para preservarlo, es nuestra labor como tal, o lo que quizás podemos realizar si nos enfocamos ya sea en fotografía que cuente una historia, que ujú. documenta lo artístico o que simplemente reporta lo que está sucediendo. Eh, la fotografía definitivamente puede cambiar cómo vemos el mundo o cómo se veía el mundo antes y nos lo muestra de una forma bastante interesante. Y al final, el ente siempre va a ser, eh, además de un testigo, un puente entre la actualidad y lo que existía en el pasado para que en el futuro puedan estudiarlo. Ahora que hablamos como del pasado y del presente, a mí me pareció como muy curioso y un acto muy bonito que a lo largo de todo el lugar, ¿verdad? En las paredes había fotografías de diferentes momentos, ¿verdad? Entonces como que como, ¿verdad? Uno como fotógrafo, uno siempre como que nota esos detalles, ¿verdad? Entonces me pareció interesante y como una manera muy bonita como de agradecer a todas las personas que han pasado por el trapiche, el tener todas esas fotos ahí porque esas fotos, o sea, si ustedes ponían atención, o no estaban como puestas en orden cronológico, estaban como, pues, mezcladas. Habían fotos inclusive que estaban en sepia, otras que habían sido tomadas con cámara de rollo, así como en los 90, otras que habían sido impresas, ¿verdad? Impresas, sí, impresas. Y sí, me parece como muy bonito porque es una forma de conectar, ¿verdad? Todas las generaciones que han pasado por ese trapiche, me parece como muy interesante el poder ver eso. Y también usted lo ve y usted en ningún momento ve una cara larga, en ninguna de las fotos usted ve una cara larga, se ve y se nota que a lo largo de generaciones ha sido un trabajo que ha sido disfrutado, un trabajo que ha sido disfrutado por las personas que participan, ¿verdad? Entonces eso me parece como que es algo muy, muy chiva y también, digamos, yo siento que todas las personas que estaban trabajando en el trapiche tenían una actitud muy positiva con su trabajo y es algo que es bastante bonito de ver, ¿verdad? Bonito de ver de que se enorgullecen de su oficio, de su profesión. Claro, algo muy curioso y un tema que recordé fue que un colega fotógrafo que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, me mencionaba que en su país, en natal o país de origen, el trapiche todavía se utiliza con bueyes o con burro y que en los lugares donde se practica todavía no utilizan la electricidad para moler la caña y esto también es bastante curioso. Decimos moler la caña, pero ya ustedes comprenden, es sustraer estos jugos. Luego de haber hecho todo este recorrido
sobre la experiencia del trapiche, documentarlo a nivel fotográfico, que ya estas fotografías pueden observarlas en nuestras redes sociales, y ir a ver qué fue lo que hicimos, los pequeños videos, cómo hacen el chicharrón metiendo la mano en esas ollas súper, súper calientes. Eh, es un proceso que esperamos continuar haciendo, generando estos capítulos del podcast. Muchísimas gracias a Vale por acompañarnos, especialmente en este Ay, gracias por la capítulo. invitación. Y vale, algo que quiera decirle a las personas que nos están escuchando a modo de despedida. También es despedida, al mismo tiempo es como un llamado a que documenten todo lo que es parte de su cultura, porque considero que el apropiarse de la cultura de uno es como el acto más rebelde que uno puede hacer y sobre todo como documentarlo, porque considero que es importante que uno reconozca sus raíces y las entienda. Entonces creo que una forma muy interesante de reconocerlas y interiorizarlas es el documentar y el vivir esas experiencias, porque tal vez yo no, digamos, no soy parte de una familia, ¿verdad? Que se dedique al trapiche y que tenga ese oficio, pero uno se siente orgulloso. O sea, uno como costarricense se siente orgulloso de ver todo lo que se hace a partir de un solo elemento. Entonces considero que el documentar todas esas cosas que son parte de la identidad, ya sea costarricense o de su país de origen, es algo que a uno lo hace tener un sentido de pertenencia más grande y sentirse orgulloso de su país en todos los aspectos. Entonces, sí, eso es como un llamado para que se atrevan a documentar y a hacer fotos de las cosas que los hacen sentirse orgullosos, no solo de sus países, ¿verdad? Pero sino como en general, cosas que le generan orgullo y quieren inmortalizar ese momento y que quede por ahí para siempre. Muchas gracias, Vale, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este episodio y nos vemos en una próxima y nueva aventura en A través Desde el del lente. Chao. Bye bye.